la transición energética hoy es un espacio en disputa, claramente, ¿no? Hay diferentes miradas sobre la transición energética. En particular, nosotros al analizar o hacer un diagnóstico de lo que entendemos por sistema energético como tal, bueno, ubicamos un sistema energético creciente exponencialmente, altamente fósil como sabemos, fuertemente desigual, fuertemente inequitativo, que más allá del crecimiento exponencial de la utilización de energía sigue manteniendo esos niveles de inequidad y desigualdad. Es un sistema altamente concentrado, altamente centralizado, tanto en lo que tiene que ver con la propiedad como en los procesos y mecanismos de toma de decisiones alrededor del sistema. Es un sistema eminentemente conflictivo, el sistema energético. Los conflictos son inherentes al sistema energético, ¿no? Hablamos de conflictos geopolíticos, invasiones, pero hay conflictos por tierras, por explotaciones petroleras, por grandes represas, por tarifas. O sea, inherentemente conflictivo el sistema energético, está asociado al sistema, es un sistema fuertemente opaco, digamos, es un sistema en el cual la información es complicada en cuanto al conjunto de la sociedad de poder tener información respecto al sistema energético. Es un sistema, es un sector que está derivado en especialistas, entre comillas, ¿no es cierto?, sobre el tema, pero sobre el cual hay muy poco debate público sobre el tema, fuertemente neoliberal en cuanto a su estructura normativa y regulatoria, en particular en nuestro continente y en particular en nuestro país. Seguimos teniendo la normativa liberal de los 90 en todo el sector energético. Hoy en día nunca, más allá de los gobiernos que hemos tenido, nunca se han derogado el paquete de normas y legislaciones de los 90 en el sector energético, y es un sistema también de lo técnico cada vez menos eficiente, ¿no? Porque nosotros si viéramos cómo crece la cantidad de energía utilizada en el planeta y que a su vez cada vez necesitamos más energía para producir esa energía, esto implica una avalancha de necesidad de cada vez más pozos, cada vez tumbar más montaña, cada vez sembrar más cosas para combustible vegetal, etcétera, implica un nivel de intensidad en el uso de recursos que es inviable para los recursos que tenemos en el planeta y para los sumideros que tenemos en el planeta. En ese marco, nosotros planteamos que el cambio no pasa por la estructura de la matriz energética o la estructura de fuentes, sino que se refiere al sistema energético en tanto un conjunto de relaciones que nos vinculan a nosotros como especie, a nosotros con la naturaleza y que se encuentra determinada por las relaciones de producción existentes, claramente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, o lo que nosotros creemos que hay que cambiar, que es el sistema, que es justamente eso, un conjunto de relaciones que, en definitiva, determinan un modelo de apropiación de los recursos, un modelo de apropiación de la naturaleza, un modelo de expoliación del trabajo de los humanos, y también un sistema de apropiación desigual de la riqueza producida por ese sistema. En ese marco adherimos a la idea de la energía en tanto patrimonio, en tanto derecho, tal vez ante la mirada o la concepción mercantil capitalista de la energía, que ubica la energía como una forma de capital, en definitiva. Ahí preferimos mirarlo, como dice Eduardo Budina, desde una mirada de patrimonio y de derecho, de patrimonio en tanto algo que nos es legado, algo que debemos legar, y de derecho en tanto construcción social, ¿no? En definitiva, que forma parte de un conjunto de derechos. En ese marco también es interesante reflexionar sobre la naturaleza de las políticas energéticas, porque todos nos hemos formado en la idea, por lo menos tal vez en la idea, digamos, en la idea no tan vieja, pero que en realidad reflejó más que nada CEPAL en los últimos, hace un par de décadas, cuando definía en particular en sus manuales de construcción de políticas energéticas esta idea de que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo, con lo cual un país, una región debe resolver su modelo de desarrollo, su política de desarrollo, y en todo caso las políticas energéticas son una política sectorial que debiera estar a la altura del modelo de desarrollo definido. Hoy la visión que nosotros tenemos del sistema energético nos lleva a concebir o a plantear la idea de que la energía es la restricción en realidad. La energía y los sumideros son la restricción, y en realidad hoy la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y la imposibilidad de las fuentes renovables de cumplir
con el nivel de crecimiento de los requerimientos energéticos fósiles en el planeta, hace que la restricción sea la energía. Con lo cual hoy en día se plantea qué modelo de desarrollo podemos tener si quisiéramos aceptar la restricción de la energía en tanto recurso y en tanto impactos que esos recursos están produciendo en los sumideros, en particular el problema del calentamiento global y el cambio de clima. Y esto plantea una diferencia crucial a la hora de pensar las políticas energéticas que debiéramos plantear para nuestro país, para la región, para el planeta. En ese marco, pensar en transiciones implica pensar en procesos, implica en pensar en ese diagnóstico, en qué es lo que queremos cambiar, implica en asumir que el modelo energético actual creciente exponencialmente está asociado a un modelo de sociedad altamente complejo o crecientemente complejo, asociado al creciente mundo urbano que existe en el planeta, que a partir del incremento de la complejidad de la sociedad ha producido crecimientos no lineales de las necesidades de energía necesaria, y que esto indefectiblemente en algún momento va a tener que ser abordado. Y pensar en transiciones es pensar en procesos, ¿no? En procesos grises, oscuros posiblemente, con idas, vueltas, etcétera, pero que debieran mantener algún criterio respecto a cuáles son los objetivos que nos planteamos en ese marco, que para nosotros es cambiar esa estructura de diagnóstico que estaba haciendo referencia anteriormente. En ese marco, pensar en algunos ejes. Yo voy a nombrar algunos de los ejes que planteamos nosotros para ese proceso de transición. El primer eje, tal vez para nosotros importante, es lo que llamamos desmercantilización, ¿no? Y que en realidad implica disputar la idea de la centralidad de los mercados para resolver las necesidades de las personas, ¿no? O sea, de pensar en definitiva en cómo concebimos la energía, ubicar la energía como parte de los comunes, como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y que claramente en el marco de los derechos colectivos, en congruencia con los derechos de la naturaleza. En ese marco nosotros creemos que es indispensable. Después esto podemos trabajar sobre esta cuestión, pero acá claramente se desprende que una de las tareas centrales para nosotros tiene que ver con cómo hacer para derogar y poder pensar otro paquete normativo y legislativo alrededor del sector energético. No podemos seguir teniendo las leyes de mercado, las leyes de privatización alrededor de todo el sector de energía, que son las que dominan en definitiva el funcionamiento del sector energético. Y ahí hay una cantidad de medidas sobre las cuales podríamos trabajar y podríamos relevar sobre cómo poder aportar a un proceso de desmercantilización en el sector. El segundo eje que para nosotros es muy importante en el proceso de transición y que tal vez es el más complejo, el más difícil de llevar adelante, es cómo desarrollar formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. O sea, claramente en un planeta donde tenemos recursos limitados, sumideros limitados, desigualdades como las que tenemos, claramente tenemos que construir, en definitiva, procesos y mecanismos que nos permitan alcanzar la felicidad con menos materia y energía. O sea, en la medida que no podamos construir este tipo de procesos societariamente, no vamos a poder quebrar la lógica extractivista que existe en la mayoría de los países del planeta. Esto que parece sumamente etéreo, digamos, sumamente difícil, es una disputa cultural de largo plazo que no va a ser la sociedad de consumo, que no va a ser el status quo y que solo puede ser desarrollada por los sectores populares. O sea, la única forma de viabilizar, no tener que o bajar los niveles de minería o bajar los niveles de extracción, es encontrar mecanismos para romper la desigualdad y que nos permitan vivir en otras condiciones con respecto a nuestra relación con los recursos naturales, con respecto a la naturaleza y con respecto al resto de los seres humanos. Entonces ahí hay mucho, esto parece también sumamente etéreo, digamos, sumamente complejo, pero claramente el desarrollo de las cadenas cortas de producción, el fortalecimiento de las redes de consumo sustentable, el ciclo de vida, las normas de obsolescencia programada. Uno puede trabajar sobre infinitas políticas que puedan apuntar a trabajar sobre la construcción de otra forma de satisfacción de necesidades humanas. Pero claramente es un proceso cultural. Y esto es un proceso que no puede hacer, digamos, como decíamos, el statu quo, sino que lo tienen que hacer los sectores populares. Y ahí creemos que es otro de los ejes clave para el proceso de transición.
El otro eje, claramente, creo que lo nombraba Ignacio también, y que tiene una urgencia notable, es la idea de que la energía puede ser una herramienta de redistribución de riqueza. Claramente, hoy en día, con los niveles que ha alcanzado, los niveles de pobreza energética del continente y en nuestro país aumentados por la pandemia, creemos que es una necesidad urgente poder tener políticas claras para redistribuir riqueza a través de energía y eliminar la pobreza energética lo antes posible en nuestro país en particular. Bueno, ahí también se pueden desprender una cantidad de medidas que podrían apuntar a este punto, que es un punto de carácter urgente claramente, ¿no? El siguiente punto tiene que ver tal vez con el aspecto más técnico. Claramente tenemos que abandonar los combustibles fósiles, claramente. O sea, el problema de la existencia, el problema de la extinción de los combustibles fósiles era un problema de los años 80, 90. Hoy en día el problema es cómo establecemos cuotas de utilización de combustibles fósiles que sean compatibles con la situación climática a nivel global. Y el desafío es gigante, Ignacio planteaba, los mismos datos tenemos de la Agencia de Energía de Estados Unidos, hablan de un 30% de caída de la producción de petróleo. Estamos hablando de 70 millones de barriles día, aproximadamente 75 millones de barriles por día. Si uno revisa los objetivos climáticos, nosotros debiéramos estar en el 2040, utilizando 40 millones de barriles día para hacer compatible el escenario con los escenarios climáticos de no superar los 2 grados al 2050. O sea que deberíamos estar aún en menos de la mitad de lo que estamos consumiendo en plena pandemia de combustibles fósiles. Con lo cual el nivel del desafío, si uno lo piensa en términos cotidianos, es gigante, digamos. Y esto para nosotros es una urgencia. La urgencia es cómo establecer cuotas de utilización de combustibles fósiles para poder abandonar los combustibles fósiles paulatinamente y no que se produzcan los efectos climáticos sobre el planeta que se están produciendo y se van a agudizar seguramente. Ahora, en este marco, claramente las fuentes renovables no alcanzan por diferentes razones. Primero, porque en muchos casos no están maduras básicamente para el sector eléctrico, no están maduras para el transporte, etcétera. Pero además, si quisiéramos ir a una matriz totalmente renovable con el nivel de crecimiento de energía que se plantea, no alcanzarían los materiales, el litio no alcanzan las tierras raras, no alcanzan una cantidad de materiales que hay en el planeta para poder abastecer ese crecimiento. O sea que el problema es más complejo, tenemos que lograr bajar el consumo de energía, ir a renovables todo lo que más podamos, y lo que no alcance se hará con fósiles en un porcentaje muchísimo menor. Pero ese es el camino en el cual eficiencia primero, uso racional, bajar la cantidad de energía que utilizamos, renovables después y posiblemente lo que quede con fósiles en ese sentido. Pero esto implica atacar una cantidad de sectores. El otro punto que me parece que es indispensable para plantear el sistema energético es volver a repensar el modelo productivo claramente. Y en ese marco nosotros debemos pensar claramente a nivel de nuestros países qué sectores industriales deberían desaparecer en las próximas décadas, cuáles no. Es una paradoja lo que ha ocurrido con la industria automotriz en Argentina en particular, pero claramente nosotros, por ejemplo, a nivel global y a nivel local, debiéramos establecer en qué década deja de funcionar la industria del automóvil particular de combustión interna, por ejemplo, digamos. O sea, ¿en qué década? Bueno, en Europa ya está el cierre en 2030, se cierra la fabricación de autos de combustión interna, por ejemplo. Entonces nosotros debemos pensar que hay una cantidad de sectores industriales que deben desaparecer, hay otra cantidad que deberían aparecer posiblemente, habrá que pensar en servicios, pero claramente hay que discutir el modelo productivo, porque en definitiva tenemos que asociarlo a la posibilidad que tenemos energética en ese sentido. Posiblemente el punto final, con esto tal vez empezando a cerrar, el punto central tenga que ver para nosotros también con cómo avanzamos en procesos de democratización energética. Nosotros necesitamos lograr poder torcer esta idea de que la energía es un espacio de especialistas, que la energía es un espacio exclusivamente donde operan algunos especialistas, los lobbies empresarios, más algunos sectores para definir las políticas energéticas, y ahí posiblemente la clave pueda ser el desarrollo de políticas locales, ¿no? Y esto tiene que ver con que en un país fuertemente urbano como el nuestro, pensar en discutir las políticas energéticas implica pensar la política energética en las ciudades. Esto implica discutir cómo se usa la energía en las ciudades, para qué se usa, cómo se distribuye, se puede generar energía en las ciudades, se puede ahorrar energía en las ciudades. Yo creo que ahí hay un espacio que nosotros podríamos impulsar como espacio también de democratización, y que habitualmente nosotros hablamos de apropiarnos de las políticas energéticas locales, construir
políticas energéticas locales que nos permiten disputar la lógica de sentido alrededor de la energía y poder hacer donde más se consume energía, que es en particular las ciudades. No voy a agregar un punto más que me parece que es importante en algún momento discutir también, que tiene que ver con el tema de las tecnologías, pero en todo caso lo dejamos después para el debate, porque bueno, claramente el tema de las tecnologías también, tenemos tecnologías que pueden ser sinérgicas para un proceso de descentralización, de desconcentración, otras que no, etcétera. Seguramente no definen en sí mismos las tecnologías, pero sí pueden ofrecer posibilidades para determinadas alternativas. Y cierro en todo caso con temas muy coyunturales o muy argentinos que nosotros debiéramos pensar para un proceso de transición energética y que me parece que al menos debieran incluir una amplia reforma legislativa, regulatoria y normativa de todo el sector, esto que decíamos anteriormente, derogar las leyes de privatización, pensar qué tipo de normativa sería acorde a un proceso de transición energética como el que estamos planteando. Creemos que tenemos que avanzar en procesos de desprivatización en el sector de servicios públicos, todo el sector. Ahí la oportunidad de las hidroeléctricas es una oportunidad, con el vencimiento de las concesiones, en particular las hidroeléctricas del Comahue, etcétera, pero discutir en todo caso el tema de la propiedad, discutir la posibilidad que nos presentan estos nudos, como el caso de la hidroeléctrica y otros, como el rol de las distribuidoras, para desprivatizar. Desprivatizar no necesariamente significa pensar en propiedad estatal. Me parece que hay que pensar en otras formas de lo público, me parece que hay que empezar en lo comunitario, en lo cooperativo, en lo colectivo, pensar, y eso tiene que ver también con lo normativo que discutamos, en pensar y arriesgar a otra forma de lo público, donde el centro no es solo la propiedad, sino que me parece que nosotros tenemos que poner el centro en la gestión, en el modelo de gestión público, digamos, comunitario, colectivo, de la energía en tanto bien público, en tanto bien común, en tanto servicio público. Ahí creo que la gestión es clave, inclusive en algunos momentos más que la propiedad, por lo menos en el contexto en el que estamos. Me parece que hay que pensar este conjunto también clave de reformas necesarias para avanzar en la democratización de la energía, en cómo pensar en estos rubros. Me parece que hay que pensar un plan urgente para contener los impactos socioambientales que todo el sistema energético está produciendo en nuestro país. Esto se asocia no solo a vaca muerta, o no solo a los no convencionales, sino todo el proceso energético y todos los conflictos que esto revisa. Me parece, bueno, por supuesto que requiere revisar toda la política de subsidios del sector y poder repensar en definitiva la política de subsidio. Creemos que así como YPF fue una empresa insignia a principios del siglo XX, porque el petróleo del futuro, o el sector nuclear fue desarrollado a mediados del siglo, o el gas o el sector nuclear a mediados del siglo XX, creemos que hoy en día debe haber una fuerte intervención del Estado para reproducir mucho de las cadenas productivas que se desarrollaron alrededor del petróleo, del gas y nuclear, para ponerla al servicio de las fuentes renovables, que son las fuentes que nos van a abastecer en el futuro seguramente, y ahí creemos que es estratégico tener una mirada estratégica de ese tipo en el sector, y me parece que hace falta después discutir algunas cuestiones muy sectoriales, por ejemplo el transporte, ¿no? Claramente en toda América Latina y en Argentina el principal sector de consumo es el transporte es un sector energético y nosotros tenemos que discutir a ver qué ocurre y qué se puede hacer con el transporte en ese sentido. Y hay muchas opciones que tenemos para poder inclusive tener alternativas frente a los combustibles no convencionales acá. El 40% del gas de Argentina se utiliza para generar energía eléctrica. El sector eléctrico es un sector claramente posible de transformar a través de energías renovables, porque allí están maduras, con lo cual podría haber una línea de política clara de pensar alternativas. Digamos, hoy no hay problema de gestión, eso lo podemos hablar respecto a la gestión de la red, etcétera, lo podemos hablar técnicamente después, pero claramente no hay dificultad respecto a la gestión, y hoy podríamos prácticamente desplazar casi todo el gas no convencional que está puesto en el sector eléctrico con una política fuerte de incorporación de renovables en el país, fabricada nacionalmente, etcétera, etcétera, como podría ser en este sentido.